Siguiente invitado, el doctor Eduardo Viera, y me voy a permitir presentarlo. Él es doctor en psicología por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, licenciado en psicología y magíster en ciencias humanas y estudios latinoamericanos por la Universidad de la República del Uruguay. Es especialista en psicología social por la Escuela Doctor Enrique Pichón Rivière, nada menos, de Uruguay. Es especialista en intervención psicosocial en violencia política y catástrofes por la Universidad Complutense de Madrid. Ya es jubilado de docencia universitaria como profesor grado 4 y de docencia en investigación en educación secundaria. Coproductor de la serie de libros Poesía Política Latinoamericana, autor del libro Psicoemario en 2020 y coautor con Lilian Toledo del libro de poesías Juntanzas, Escrituras para el Buen Vivir en 2023. Fue integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay de 2015 a 2019. Ha escrito muchos artículos científicos y ha sido evaluador nacional e internacional de textos, ponencias y tesis de maestría y doctorado. Ha participado en múltiples comités científicos y en la organización de eventos académicos, eh, eventos académicos nacionales e internacionales. Ahí le estaba ayudando la entrada. Obtuvo el reconocimiento de la Scientific International Academy por la contribución al desarrollo científico y profesional, impulsando las actividades de formación continua mediante la capacitación, la organización y realización del Quinto Congreso Internacional de Psicología en Cochabamba, Bolivia, en 2017. En 2022 fue condecorado con la medalla de honor otorgada por la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, en la categoría de trabajos pioneros e innovadores en los diferentes campos de la aplicación de la psicología. En el mismo año recibió también el reconocimiento de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República del Uruguay por la dedicación y aportes invaluables en los espacios de cogobierno de esta institución. Pues adelante, doctor Eduardo Viera. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por poder compartir y felicitaciones por este espacio. Porque bueno, mientras les escuchaba a cada uno y a cada una de ustedes, bueno, decía cuántas cosas que comparto y cuántas cosas que aprendo en este mismo momento. Así que eso es todo un agradecimiento. Bueno, rápidamente, porque bueno, siempre 15 minutos, como si decimos muchas veces, es muy poco. Pero bueno, si dispara ideas, si dispara sentimientos, si dispara prácticas, está bonito. Así que desde ahí veámoslo. Y por eso esta misma imagen de la presentación, estas son paredes, fotos en paredes en Cali, Colombia. Esa misma pared tenía por distintos lados estas escrituras, ¿no? Por un lado, un mundo diferente no puede ser construido por personas indiferentes, y al lado, ese señor durmiendo en el piso y varias personas indiferentes que pasaban por al lado, pero que de repente alguna escribió el graffiti Revolución Social. Por eso yo me acuerdo que cuando me honraron con esta invitación, yo dije, bueno, lo que quiero tomar es el título de esta mesa y problematizarlo un poquito, porque bueno, desde la misma idea de formación, con su procedencia, ¿no? Esta idea del formatio, figura, imagen y acción, que es acción y efecto. O sea, sería formación, una forma de entender la acción y efecto de formar, de dar forma a algo. Y tal vez desde ahí partir de una primera cosa, que ese algo son seres humanos, si lo pensamos en la educación. Y por otro lado, que parece bastante agresivo, violento, invasivo, pensar en darle forma a algo que ya tiene forma. Cooperar y construir formas comunes es muy distinto a dar forma. Pero a veces las formas que tenemos, que nos marcan, que están instaladas en nuestra subjetividad, nos hacen reproducir el darle forma a algo, ya sea un sujeto estudiante, como sea un sujeto colectivo, una institución, una comunidad, un grupo. Tenemos también formalidades, lo formal, y lo formal a veces nos marca tanto
que en vez de hacer lo que teóricamente suscribimos, en vez de generar acciones transformadoras, nos quedamos paralizados con lo formal. Y lo formal nos exige cosas. Este, y me acuerdo de discusiones o charlas que hemos tenido cuando hablamos de los congresos, y yo decía, uy, me encantaría que se llamaran encuentros y no congresos, pero también tenemos esas partes formales que en el sistema capitalista, participar en un congreso vende más que participar en un encuentro. Esas formas marcan, dan forma. E incluso, bueno, la idea de la acción, y a veces la acción, bueno, estos personajes que tenemos por acá, ¿no? Esas subjetividades marcadas por una lógica de la acción que es violenta, que es de héroes individuales, que es, de hecho, también casualmente de héroes de otros mundos que pretendemos enfrentar. Bueno, entonces esas imágenes ahí para pensar que también eso de las formas, cómo nos van marcando y construyendo que, por ejemplo, pensemos que para conseguir la luz, para iluminarnos, en esa forma que tenemos también de concebir alumno, que una procedencia o una comprensión posible es el que no tiene luz, entonces le damos la luz nosotros, nosotras, a través de un saber que tenemos nosotros y nosotras. Entonces, qué difícil ahí pensar en lo colectivo, qué difícil ahí pensar en sujetos autogestivos. Por eso tendríamos que pensar cuando trabajamos y pensamos a la educación como tal y a otras cosas, ¿verdad? Que hacemos, a las intervenciones que hacemos en varios terrenos. Y tomo el término intervención en una de sus acepciones que me parece importante. Nos metemos en situaciones que ya existen y nosotros intervenimos, nos metemos ahí, en un entre de cosas que ya existen. Pero bueno, en esas formas hay formas visibles, formas invisibles y formas invisibilizadas. Y bueno, entre otras cosas en la educación, ustedes saben cómo se plantea a veces lo del currículum oculto, ¿no? Como tal vez podemos decir en la práctica, perdón, en la teoría determinadas cosas, en la práctica hacer exactamente lo contrario. Yo recuerdo desde mis tiempos de trabajar como docente en secundaria, que en todas las libretas de los profesores teníamos que escribir, porque era de lógica, apostar a la construcción de un pensamiento crítico. Y nuestras formas de repente muy lejos estaban de eso. Por el contrario, formábamos buenos y buenas repetidores del saber constituido, de la forma formal instalada. Formas que están por eso legítimas, que son legítimas, o otras que son legitimadas, y otras que no son legitimadas. Las que se rebelan, las que protestan, las que confrontan con un sistema legitimado. Bueno, esas formas a veces quedan en la invisibilidad, son invisibilizadas, no son legitimadas. Por eso las normales, las anormales y las normalizadas. De hecho, parece importante pensar cuando tantas veces en el lenguaje común habitual decimos lo anormal, si tendríamos que problematizar un poco eso, porque ¿qué es lo normal dentro de todo? Aquello adaptado a la norma. ¿Y cuántas veces el tema es que la norma es la enferma? Formas válidas, formas inválidas. Por eso siempre yo, y bueno, Marco Eduardo siempre remarca ese aspecto que para mí es colaborador en lo transformador, en lo creativo, que ahora vamos a ponerlo en tema también, o en problema. Siempre uso la poesía o siempre uso la literatura. Martín Baró decía que había que aprender mucho de la literatura latinoamericana, ¿no? Y bueno, y hay esa frase de Galeano, cómo genera, cómo tenemos muchas confusiones que nos remiten a, desde esas formas, confundir paisaje con naturaleza y cómo tratar de romper con esa forma legitimada, visible o invisible que nos normaliza. Martín Baró, Paulo Freire,
a quienes considero mis maestros, mis amigos y mis confrontadores en muchas cosas que hacen a mis incoherencias, mis contradicciones. Podría decir que cualquiera de los dos estarían de acuerdo en que se naturaliza lo social y las formas legitimadas, que se universaliza lo particular y entonces toda la construcción de esos mitos de los que hablaba Edgar también, ¿no? Y que se atemporaliza lo que es histórico. Entonces aprendemos, de hecho, en la educación una historia lineal, una historia que no problematiza y no una historia genealógica, por ejemplo, pero otras cosas más que hacen a subjetividades que se ponen en juego en la educación y que no logramos tener a veces en cuenta. Otra vez Galeano, que hablaba de que le gusta a la gente sentipensante, y ahí yo pensaba en lo que decía Jaime, unir razón y corazón, unir lo cognitivo con el corazón. Em, no divorciar cabeza del cuerpo, como decía también Edgar, en cuanto a estas lógicas de cómo los cuerpos quedan como fuera de, ¿no? Nuestros cuerpos quedan fuera de las formas válidas y legitimadas de la educación, de la enseñanza, de la formación. Y todo lo que en ese sentido aportó Dorita, yo decía, uy, caramba, cuántas cosas para pensar desde ahí en cómo construir lógicas distintas, ¿no? Por eso, tratar de pensar en cómo generar una comprensión crítica de la realidad social, política y económica. Y no fragmentar también, ¿no? Que parece a veces lo social va por un lado, lo político por otro, lo económico por otro, la salud mental es una cosa, la salud bucal otra. O sea, hemos aprendido a fragmentar demasiado y por eso los cuerpos separados de las mentes, por eso los afectos separados de la razón. Respetar los saberes, respetar la autonomía, saber escuchar. Este tipo de cosas nos cuesta mucho a veces, el escuchar, porque en general a veces lo que tenemos es preparado el discurso que vamos a decir mientras el otro está hablando. Eh, Libres son quienes crean, dice Galeano, no quienes copian. Libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Y no puedo dejar de asociar a lo que decía Simón Rodríguez. O inventamos, el digo de Simón Rodríguez, el pedagogo que trabajó con Simón Bolívar, y que decía, o inventamos o erramos. Y creo que muchas veces nos cuesta demasiado inventar, porque las formas legitimadas, las formas que nos forman, hablan de repetir, porque eso es el camino para una adaptación pasiva al mundo que nos marca. Cuando tomo el concepto de crear y de creación y de sujetos creativos, bueno, digo, desde una perspectiva religiosa no existe, porque solo Dios o los dioses pueden crear en tanto se hace desde la nada inicial. Y me parece importante no desde la perspectiva religiosa, sino en una perspectiva de juntanza, un término que procede de Colombia, eh, que tiene que ver con cómo asumimos que todos, cada uno y cada una, somos resultado de un montón de sujetos, de personas, de saberes. Entonces, que de alguna manera cada vez estamos reorganizando ideas, nociones, conceptos, y que eso lo hacemos en juntanza con los otros y las otras. En tanto sabemos y podemos escucharnos. En tanto de verdad respetamos cada saber. Y vean ustedes, esto es un conjunto de ideas de crear que van construyendo nuestra subjetividad actual, ¿no? Y la nenita ahí del medio, que de alguna manera expresa lo que un niño o una niña en estos tiempos puede sentir frente a todo esto. O al contrario, eso es lo peor, naturalizado de que esto es crear. Creo que estas cosas ya las planteaban mis compañeros y compañeras anteriores y bueno, simplemente retomar esos aspectos, esta teoría de la praxis que también plantea Marco Eduardo, esta lógica de recuperación del sujeto singular y colectivo, y yo remarcaría la indignación, indignarnos frente a un sistema que nos enajena.
La idea de cooperación, y ahí bueno, yo rápidamente ponía el cono invertido del doctor Enrique Pillón Rivière, psicólogo social argentino, que para el trabajo con los grupos, él ponía esos conjuntos de ejes, ¿no? Afiliación, pertenencia, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y tele. Él decía, para que algo pueda darse en todo eso, tiene que existir que cada una de las cosas se vayan cumpliendo y que hay avances y retrocesos. Pero lo que quiero remarcar acá en la idea de cooperación, esto de que es operar con el otro y la otra y no imponer cosas al otro y la otra. En ese sentido, a veces sí podemos hacer tareas complementarias. Esta imagen es una imagen de lo que son las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Montevideo, asociadas en lo que se llama FUCMAN, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, donde todos y todas cooperan en la construcción de sus casas, de sus barrios, de sus hábitats. Y también a veces en esas cuestiones de cooperar, también sabemos que existe el sabotaje, ¿no? La competencia, la construcción de una lógica donde quiero ganarle al otro, donde quiero superar al otro, no importa cómo. No es cooperar, es sabotear. En esa lógica del cooperar, bueno, yo les comparto ahí algunas cosas que tienen que ver con cómo nos permitimos el asombro. Parece que los niños y niñas lo tienen naturalmente, nosotros lo vamos perdiendo de a poco. El respeto, que no es el respeto formal, sino el respeto de corazón. Una actitud no normativa, y hablábamos hoy de la normalización y las normas. Aceptar los límites y limitaciones que todos y todas tenemos, no tratar de vendernos como los seres perfectos que este mercado nos exige. Aceptar la evaluación del otro, bancarnos la crítica, la tolerancia a la emocionalidad propia y ajena, relativizar la verdad, paz y ciencia, paciencia, humildad, contacto con la tierra, humildad viene de ahí, de humus, de tierra. Capacidad de espera, integración teórico-práctica. Autogestión, ¿sí? Y no es inocentemente que los colores de esta lámina sean en rojo y negro, porque desde ahí hay todo un pensamiento libertario que lamentablemente lo toma ahora una persona como Milei y habla de un movimiento, de que su movimiento es un movimiento libertario, cuando justamente es lo contrario, es una apuesta de verdad a que las personas, que los grupos, que las comunidades puedan gestionar sus propios recursos y actividades y no desde una lógica de la competencia, del sacar ventaja del otro, de ganadores y perdedores. Ganamos todos y todas, perdemos todos y todas, pero en una lógica de gestionar nosotros nuestras vidas. En ese sentido, hace también a una pertenencia y responsabilidad compartida, cosa que en los vectores de Pillon Rivière veíamos que es fundamental. Para poder cooperar, tengo que sentir pertenencia. Yo con otros compañeros y compañeras hemos trabajado hace bastante tiempo en un colectivo que le dimos en llamar Colectivo de Psicología Política Latinoamericana Uruguay, PPL. Eh, y desde ahí definíamos una forma de entender la política, como gestión de la vida cotidiana. Y bueno, en ese sentido, muy cercano a esto de pensar cómo gestionar la vida cotidiana colectivamente, cómo gestionar la vida cotidiana respetando al otro, escuchando al otro, a todos los saberes, y no pensando que hay saberes superiores que deben formar al mundo, que deben dominar al mundo, que deben salvar al mundo. Y bueno, sin embargo, estamos como construidos y construidas en la lógica de la heterogestión. Las autoridades, los grados, las inteligencias artificiales. Me gustó mucho, Edgar, lo que vos hablabas de la inteligencia afectiva, porque cambiar esos dos siglas por otra cosa me parece importantísimo. Las APP, las web y los representantes políticos. Hemos aprendido desde chiquitos y chiquitas a derivar nuestros poderes, nuestros saberes, nuestros sentires en sujetos o sujetas que nos representan y se apropian del poder. Compromiso social. Y aquí me importa, y con esto termino, con quiénes, pero también contra quiénes.
como decía Paulo Freire. Tener claro que nuestros afectos, y pensando en la sociedad del afecto que venimos hablando, bueno, nos juntan, nos construyen colectivamente, pero también tenemos que tener claro que hay siempre un contra quién, y eso es importante. Y por eso esta lámina, donde está el Che por allí, pero es artesanía, es el Che, eso es en Cartagena, es una foto en Cartagena. Y parece importante que a veces ese es un contra quién, en donde se construye una imagen de alguien que luchó por la vida en alguien que es vendible en esta vida que no es una vida justa y verdadera. Y por el otro lado, la otra imagen, el pueblo unido jamás será vencido, consigna de los tiempos de la dictadura en Uruguay. Y esta es una de las fotos que se sacó en la huelga del año 73, donde los obreros y obreras y estudiantes lucharon por resistir heroicamente a una dictadura que duró 12 años. O sea que demostraron que sí, a pesar de todo eso, el pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues muy interesante también tu contribución a esta mesa redonda que se ha ido componiendo de todos los las aportaciones de cada uno de los participantes. Y quisiera subrayar en el caso tuyo repensar los conceptos desde su origen, qué significan como parte del proceso creador, de no conformarse con el uso habitual de los mismos, ¿no? La formación que no tiene que ser el que una parte forme a la otra, sino, en todo caso, como diría Freire, formarse mutuamente o irse formando colectivamente en un proceso abierto, no predestinado. Entonces, pues muy bien por esa parte. Este, también esto que manejaste de Pichón Rivière me parece muy, muy bueno. En particular, me gusta de Pichón Rivière el concepto de telé, que significa algo así como la conexión con el otro o con los otros. La sensación es algo más básico que la sensación de pertenencia. Es la apertura a lo que el otro es por sí mismo y Ujú. no el prejuzgarlo o ponerlo en un esquema, sino el entenderlo en su singularidad. Ese es el Telé en Pichón Rivière y es un concepto que desde luego hay que recuperar. Y pues has hecho un análisis de cada uno de los conceptos con significados especiales de la operación compartida, del compromiso social, de la autogestión, ¿verdad? Como acción también de crear sus propios recursos y sus posibilidades y como forma de liberación social. Y las gráficas donde mencionas que pues no puede hacer no puede crear algo diferente a alguien que es indiferente a lo que nos orienta el sistema tradicional, pues capitalista y actual, y que pues aquí estamos reunidos en un intento por darle un giro a eso, a esa tradición homogeneizante del capitalismo a través de la creación desde la América Latina, ¿no? Ayer estaba pensando en eso al ver las ponencias en el Congreso, las que están pasando, no solamente en esta mesa, y me vino a la mente una frase de que una nueva civilización, incluso una nueva era, están haciendo, como diría por ahí Silvio Rodríguez, una nueva era está naciendo en la América Latina y se siente en las diferentes participaciones de este Congreso y en particular en esta mesa redonda. Pues abrimos el espacio para que Hilda o María Elena o María Esther o Rodrigo o Sergey pues nos digan sus comentarios qué les pareció lo que se ha dicho hasta este momento en esta mesa. Cómo formar creadores autogestivos y cooperativos con compromiso social dentro de un sistema donde pareciera rechazar eso, ¿no? Es decir, qué reto tenemos para acoplar en los procesos productivos, las estructuras sociales, las instituciones, a un proceso como este que estamos aquí imaginando, proponiendo, desarrollando, haciendo, ¿no? Hilda, tu comentario, por favor.
Sí, muchas gracias. Muy interesante todo lo que se ha comentado aquí, pero además pone el dedo en la llaga en una problemática que los muchachos tienen ahorita y que la tienen muy, muy difícil. Porque, por ejemplo, hace poquitos días estuve participando en cómo rediseñar el currículum de pedagogía de aquí de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Y bueno, pues se habla, ¿no? De las habilidades que tienen que tener, que desempeñar. Pero con todo lo que ustedes están Ya. diciendo,